Yo había oído lo del viento en Zaragoza, pero no lo había experimentado hasta hoy. Esto no es nada, bueno, yo pensaba que estaba subiendo el Himalaya para llegar hasta aquí, pero os agradezco que hayáis venido en estas circunstancias. Hoy es el último episodio, la última charla de esta serie de charlas que versan sobre los videojuegos y el prejuicio, más allá del prejuicio se llama. En la primera hablamos sobre la adicción en los videojuegos, en la segunda sobre la violencia en los videojuegos, y hoy tenemos este título tan sugerente de ¿para qué sirven los videojuegos? Y entonces vamos a hablar en formato de diálogo. Isi y yo, ahora se presentará ella y nos contará un poco quién es, y al final dejaremos un espacio para preguntas, para que opinéis, para que preguntéis lo que vosotros queráis. Y la idea es eso, intentar ir más allá del prejuicio. Obviamente ella tiene su opinión, yo tengo la mía, pero intentamos que haya un debate, también ver distintas posturas. Y ya está, yo para quien no me conozca, me llamo Roc Massaguer, soy periodista, me encantan los videojuegos, llevo mucho tiempo jugando, hablando sobre ellos, hablando con jóvenes sobre ellos, ahora también como padre, intentando gestionar que hagan un uso saludable. Y he traído aquí a gente experta, Rocío Tomé el primer día, Débora López Rivas el segundo día y ahora Isi Cano, y así estamos. Así que Isi, gracias por venir tú también. Gente experta. Gente experta que sabe lo que hace, de lo que habla. Cuéntanos quién eres. Me he dado cuenta que sí que tenía que haber actualizado mi biografía. Bueno, soy profe de desarrollo de videojuegos, diseño multimedia y robótica en un colegio. Doy a toda educación primaria, también tengo una extraescolar enfocada solo en el desarrollo de videojuegos en la ESO. Y también soy profe de universidad ahora, es una cosa, un giro de última hora, en un grado de comunicación, doy también desarrollo de videojuegos. Entonces ya solo me falta bachiller para tener todas las edades y poder crear el mejor videojuego de la historia, porque tendría un público muy amplio. Y bueno, tengo una tesis doctoral sobre aplicar videojuegos en aulas de plástica para aprender sobre la vanguardia del siglo XX. Y también hago cositas de activismo en FENDEX, una asociación de mujeres desarrolladoras de videojuegos, y llevo unos talleres de Girls Make Games en España, que son talleres solo para niñas. Justo este sábado hemos retomado un poco la actividad, tenemos uno en Barcelona, y damos también un taller de introducción a Godot, que es un motor de videojuegos, y bueno, pues son talleres no mixtos. Y a ver qué tal va. Qué guay. Vale, muy bien. Pero no me he dejado nada. Vale, pues siempre empezamos estas charlas con una pregunta, ¿no? Que es la pregunta que surge del prejuicio. En la primera era, ¿son adictivos los videojuegos? En la segunda, hola, ¿qué tal? ¿Son violentos los videojuegos? Y en esta última, la pregunta quizá más grave de todas, ¿no? ¿Para qué sirven los videojuegos? Bueno, la de violentos también. Sí, pero esta es como más existencial, ¿no? Incluso. Sí, bueno, yo soy la persona que dice que porque tienen que servir para algo, ¿no? Pero realmente no nos preguntamos eso sobre las películas, no nos preguntamos eso sobre el teatro, no nos preguntamos eso sobre ir a un museo, no ir a cuadros. Y en cambio el videojuego tiene ese prejuicio constante de que tienen que servir para algo para poder utilizarlos, ¿no? No cuentan ni como producto cultural, y el ocio parece que está mal visto dentro del videojuego. Que distraernos y coger un videojuego para distraernos de nuestro día a día está mal visto, ¿no? Y siempre tenemos que hacer nuestra pregunta, pero tienen que aportar algo. Sobre todo en educación, si los usas, no vale con que los niños se distraigan jugando videojuegos, no, tiene que ser algo que les aporte, ¿no? Conocimiento. Aún así, como todo lo que nos rodea, todo educa, todo nos aporta, pues el videojuego no va a ser menos, ¿no? Vamos a intentar enfocar, antes de pasar al siguiente, evidentemente el entretenimiento es un factor, ya debería ser suficiente, como acabas de decir, pero vamos a centrarnos sobre todo en educación y en salud. Ella tiene experiencias personales, proyectos personales que nos va a contar en esos dos ámbitos, pero repasamos, si quieres, primero en qué cosas nos puede ayudar jugar a videojuegos respecto, pues, a leer o a hacer deporte o lo que sea, ¿no? Sí, bueno, esto es una cosa que hablo mucho con mis alumnos también, ¿no? La capacidad inmersiva que tiene un videojuego nos va a permitir justamente tener un aprendizaje del mismo carácter, ¿no? Del mismo enfoque. Yo, ¿por qué he usado videojuegos en aulas de plástica? Pues al final me di cuenta, ¿no? Usando videojuegos, que se quedaban, como era algo que les llamaba la atención, o les entretenía, o les gustaba, más importante que les gustaba. Y además el videojuego tiene esta capacidad de que el profesor deje de estar por encima del alumno, ¿no? Y pasa a decir, me gustan las mismas cosas que a ti, conozco las cosas que te gustan, entonces estás en un mismo plano, y al ponerle videojuegos, pues
aprendían, ¿no? Se sumergían más y aprendían cosas. Por ejemplo, un ejemplo que me gusta mucho, yo les puse un videojuego en clase de plástica que se llama Back to Bed, que es un videojuego de puzzles en el que ayudas a una persona sonámbula, y todo está construido con un escenario de cuadros surrealistas, de cuadros de, pues eso, de artistas surrealistas, de Dalí, de Magritte. ¿Qué pasó? Que yo siempre tenía un debate con ellos al final de jugar el videojuego y luego me di cuenta que en otras asignaturas esto se vio potenciado, porque me llegaban profesores y me dijeron: oye, que estamos con un proyecto del siglo XX y entonces hemos empezado a ver vanguardias y se sabían todos los cuadros y nos han dicho que era por un videojuego que había puesto en clase. Y yo no nombré ningún cuadro, pero claro, de hablarlo con ellos durante el tal, hablar de cosas relacionadas con los contenidos que ya hayan visto con mi compañera Ana, que era profe de plástica, y relacionaban cosas, y se les quedó mejor el conocimiento, porque estaban además viviendo literal los cuadros, ¿no? con el videojuego. La implicación con la obra es mayor que a lo mejor que en un libro, que en una película. Claro, es el efecto de la interacción directamente, ¿no? Entonces eso hace que, decía Huizinga, que es un filósofo dedicado a toda la parte lúdica, que el juego nos permite ser libres en un entorno seguro. Y esto le pasa lo mismo a los niños, ¿no? En un videojuego no va a ser menos, solo que tenemos el componente digital, ¿no? Pero el niño va a estar seguro en ese espacio y va a aportarle muchísimo. Luego también en ese espacio seguro el ensayo y error, ¿no? El poder equivocarse. Al final un entorno académico tiene la presión de hay unas notas, tengo que hacer todo perfecto, inconscientemente incluso hay competitividad, ¿no? Entre la gente, pues esta saca un 10, yo también quiero sacar una muy buena nota, ¿no? Entonces eso genera también un espacio incómodo, porque hacemos encender talleres no vistos de niñas, ¿no? De que aprendan un desarrollo de videojuegos niñas, precisamente por eso, porque al final el entorno competitivo también produce una animación a querer hacer ciertas cosas o aprender ciertas cosas, y un videojuego le permite equivocarse. Luego también cómo colaborar entre ellos, claro, están dominando el mismo tema. Es un espacio totalmente seguro, no solo por el hecho de que puedan equivocarse, también porque es algo que conocen, es familiar, es cercano. Entonces les permite también hablar entre ellos, ayudarse en cosas que conocen bien y no sienten esa presión de las notas, de las matemáticas, de decir, bueno, es que yo no domino tanto de esto. Y al final pues es muy enriquecedor en esa parte. Vale. Hay que decir, lo decimos siempre, pero lo decimos hoy también, que hay muchos videojuegos, igual que hay muchas películas. Entonces alguien está pensando, o sea, le ponéis el FIFA, ¿no? En la clase y aprenden ensayo y error. No, evidentemente hay muchos tipos de videojuegos y algunos sirven, se pueden utilizar según el enfoque, si hay un trabajo para estos resultados, ¿no? Claro, creo que realmente en videojuegos hay ya tantísimas cosas que es hasta abrumador, hay muchísimo. Lo que pasa es que nos quedamos en un cajón de lo que ya se conoce, pero hay muchas cosas. Me pasaba, ¿no? Porque al final esto también, obviamente te están pidiendo juegos que juegan en casa, y yo les digo, pero es que solo jugáis en casa, ¿qué mapa? Y una niña que, claro, cuando yo siempre pongo una sesión en que pueden elegir el videojuego que quieran, con la condición de que sea un videojuego que hayamos visto en clase. Y entonces, una vez un niño dijo, pero ¿por qué no podemos jugar un juego que conozcamos nosotros y no hayamos visto en clase? Y una niña dijo, es que, ¿y si nos enseñan juegos que nos gustan también a nosotras, a las niñas? Entonces, es como este momento de mic drop de la niña, pero es decir, vale, es que es eso, ¿no? Les voy a aportar muchas cosas que no conocen y que a lo mejor les interesa más luego. Mira, ayer estaba el martes en una charla de chavales que juegan a videojuegos y les preguntaba qué tienen de buenos, quiero que me respondáis vosotros, ¿no? Y uno me decía, yo creo que me ayuda a resolver problemas. Es decir, hay juegos que dices, bueno, a ver, ¿cómo resuelvo esto? Y estás solo, el juego te ayuda, pero tienes que pensar, ¿no? Tienes que pensar distinto. Dice, y a mí me da la sensación de que eso me tiene que ayudar en alguna cosa en la vida, ¿no? Decía el chaval que tiene 13 años. Y yo decía, pues sí, claro, puede ser. Es decir, te puede ayudar a, como decías, un espacio seguro para mejorar cosas que no se te dan bien o para reforzar aquellas cosas que se te dan bien. Justo he puesto la cita de Ralph Koster que defiende eso, ¿no? Que al final una de las cosas principales del videojuego es que a su manera intenta imitar cosas de la vida real. Entonces, es como una prueba de resolver X problemas, ¿no? Pues simuladores de conducir o simuladores del día a día, de cocinar y esas cosas, pero
sin espacio de riesgo de cagarla, ¿no? Es decir, aquí ya no puedo cometer errores, de lo que hablábamos antes, ¿no? Y Raspuster defiende eso, justo la idea de que aquí que puedo resolver problemas de día a día, ver qué ocurre, qué pasa y luego intentar verlo en la vida real. Es un poco ese el enfoque, que a mí nos aporta muchísimo, claro. Continúo con el... Sí, dale. Con el enfoque de salud que comentábamos antes. Perdona, por cerrar esto, la idea que propone ella, que luego lo explicará, es dirigir, no es jugar a videojuegos en clase, sino elegimos un videojuego para que nos ayude a reflexionar, para que nos ayude a aprender algo en concreto, para que, o sea, su trabajo no es simplemente jugar. Pero a veces también puede ser simplemente jugar. Sí, no, pero me refiero a que tú no llegas a clase y dices, pues el juego que queráis y luego ya cuando acabe No, creo que hay una parte también de la labor docente muy importante, y eso lo defiendo en mi tesis doctoral, que es los docentes somos las primeras personas que tenemos que jugar a los juegos que queremos poner en clase, que tenemos que entender el lenguaje de un videojuego si queremos que esto sea útil, en el término útil de que aporte conocimientos curriculares o no curriculares, pero que aporte conocimientos, ¿no? Obviamente hay una parte también de construcción por parte del profesorado, que es bastante interesante. Me pasa, por ejemplo, que voy a enlazar ahora con salud, y os enseñaré el ejemplo posteriormente. Yo tengo una compañera de trabajo, típica persona, negacionista total de las pantallas, de las nuevas tecnologías, de los videojuegos no sirven para nada, solo destrozar la mente de los niños, de abajo los móviles y todo, ¿no? Entonces, claro, podéis imaginar cómo veía mi asignatura dentro del colegio, ¿no? Pues, no la entendía, estaba como ahí, como, bueno, pues tal. Entonces pasó en clase que una de sus alumnas hizo un videojuego que llamó bastante mi atención y no me habían hecho nunca un videojuego tan sensible, era un videojuego muy sensible. ¿Qué pasa? Yo enseño que desarrollen sus propios juegos. Dentro de yo poner el videojuego luego está justificado para que hagan sus propios videojuegos. Entonces, claro, me llamó mucho la atención, nunca había tenido un videojuego tan sensible. El videojuego se llamaba Los globos no solo viven de helio, y hablaba de la amistad, de cómo un niño se hacía amigo de un globo y empezaba a hacer una serie de cosas. Es un elige tu propia aventura, entonces dependiendo un poco de lo que elegías, pasaba una serie de cosas. Siempre había como una conclusión que decías, esta persona se tiene que sentir muy sola, ¿no? con el videojuego. Porque al final inconscientemente también estamos proyectando cuando creamos videojuegos y proyectamos muchas cosas que sentimos. Entonces yo fui con este videojuego y le dije a la profesora, oye, ¿os habéis planteado que esta alumna pueda ser Paz, persona altamente sensible? Y claro, mi compañera dice, a ver, ¿me puedes explicar esto mejor? Y ella empieza a explicar que era una persona altamente sensible, empezó a hablar con ella y claro, se quedó como dando vueltas porque justo pues, había tenido historias con los padres y hablando de la niña no sabía muy bien qué le pasaba. Entonces al día siguiente me vino mi compañera diciendo, y sí, parece que no se me quedan las cosas, pero he estado toda la noche buscando información sobre la persona altamente sensible y es que tiene todas las características. Entonces, a raíz de diagnosticarle el paso a través de un videojuego que ella había creado, pues empezó a mirar mi asignatura de otra manera, ¿no? Es decir, al final esa función de que sea algo útil y encima enfocado a mejorar la vida de una persona, pues empezó a verlo de otra forma. También los padres me dieron las gracias, ¿no? Estoy eternamente agradecidos y bueno... Al final ella encontró, como lo podía haber encontrado a lo mejor escribiendo un diario, pero encontró a través del videojuego la capacidad de expresarse que llamó la atención, bueno, y tuvo la sensibilidad de verlo, claro. Porque... Eso es. Os he puesto aquí uno de los estudios más importantes que se han hecho. En verdad se han hecho varios y en España podemos decirnos que somos precedentes, que tenemos una doctora, una psiquiatra que empezó a utilizar videojuegos también en los años 80, finales de los 80, que iban con sus consolas, sus teles de tubo, y bueno, se empezó a utilizar sobre todo para distracción, como método de distracción para los niños que tenían cáncer, ¿no? A la hora de aplicar la quimio, usaban como método de distracción. Entonces esta investigación me interesa muchísimo porque yo tuve un proyecto de justamente usar videojuegos en plantas de oncología pediátrica, donde más no puede aportar, ¿no? Que es un entorno que suele ser negativo y generar un espacio positivo dentro de eso, ¿no? Y que les enriquezca. Esta investigación es bastante interesante, pero hay muchísimas, ¿no? De cómo el videojuego se ha aplicado a la salud, sobre todo eso, en plantas de pediatría y de enfermedades relacionadas con el cáncer. Había, creo que, no sé si lo comentaste tú, había algunas para tratamiento de dolor crónico, también en adultos, para distraer, en un momento de dolor crónico, juego y mi cabeza se va a otro lugar, y creo que había algunas, esta no recuerdo dónde
bueno, el videojuego es un entorno seguro para enfrentarme a un trauma o revivir alguna cosa que me cueste, y también para, ¿cómo se llaman? Miembros fantasmas. Cuando alguien pierde un miembro y sigue teniendo como la sensibilidad de como si tuviera uno en el brazo, Sí. Juegos de realidad virtual ayudan a poder de alguna forma, no recuerdo los datos, perdóname, pero sí, no, quiero decir que hay muchísimas aplicaciones. Tampoco sé decir los nombres exactos, pero si buscáis info, ya digo, desde finales de los 80 se lleva utilizando en este caso, y ya digo que en España cuando me dicen que somos precedentes de esto, lo que pasa es que me da mucha pena que muchas investigaciones de aquí se van a Estados Unidos o al extranjero, y esta doctora aplicó toda esta investigación de usar consolas en la oncología pediátrica allí con un grupo gigante de profesionales. Y digo que me da mucha pena. Yo tuve un caso particular en clase, que lo tengo aquí, de un niño que tuvo un tumor cerebral, falleció unos años más tarde, pero cuando estaba, bueno, le habían operado, le habían hecho la primera operación, tuvo una enfermedad que se llama ataxia, que tenéis ahí puesta, que es eso, una dificultad para coordinar movimientos. Yo recuerdo, por decir esos ejemplos, pues se frustraba mucho dibujando y escribiendo y cosas así que fueran con lápiz. Ahí tenéis un ejemplo de un diseño de nivel que hizo de la lápiz, para que veáis cómo como que estaba en ese momento en cuarto de primaria y se le movía mucho pues todo, ¿no? Y a veces se frustraba, porque claro, no era algo que pudiera controlar, de repente tenía espasmos de movimiento y el pobre se frustraba mucho. Entonces, claro, yo vi esa frustración y empezamos a trabajar con qué se sentía más cómodo. Entonces, con lo que sentía más cómodo era con un mando de consola. Entonces, yo le configuré el mando de consola para que lo usara para todo. Entonces, para todos los ejercicios que tuviéramos que usar, le configuré también una tablet porque le costaba mucho menos si era algo táctil. Y claro, era el donde se sentía mucho más cómodo. Es decir, les daba unas palizas al resto de niños en videojuegos que yo ponía en clase, increíble, porque claro, se sentía súper cómodo en esos entornos. Y esto para mí fue bastante enriquecedor, y verle a él feliz sobre todo, ¿no? Que al final el pobre llegó un momento en que solo iba a las asignaturas que le gustaban, porque su enfermedad no le permitía poder ir a más, y claro, cogió plástica y la mía, y era como que guay que esté cómodo aquí, ¿no? Hay también, voy a explicarlo bien porque dentro del espectro autista, que es un espectro y por lo tanto hay muchísimos síntomas y muchísimos casos, pero dentro del espectro autista también hay algunos videojuegos que a algunos chicos les ayudan porque justamente tienen unas normas muy claras, los videojuegos tienen unas normas muy claras y a veces te ayudan, como solo puedes interactuar de cierta forma, no hay incertidumbre social, ¿no? Los niños que tienen más problemas en entender la reacción de los otros, ¿no? De entender cómo relacionarse, el hecho de que haya unas normas, y esto quiere decir esto y eso quiere decir otro, como que les ayuda y les hace sentir muy seguros. Insisto, el titular no es los videojuegos ayudan a los niños con autismo porque no es así, pero algunos videojuegos en algunos niños pueden resultar muy cómodos porque les quita esta ansiedad de no entiendo el mundo, Claro. Sino que este mundo en concreto sí lo entiendo, ¿no? Yo, es que realmente no es tan difícil de entender, lo que pasa es que se tiene tantos tabús en torno al videojuego, pero no hay que dejar de ver el videojuego como un juego. Entonces, si hay juegos de mesa o juegos o juguetes que favorecen ciertas cosas, claramente va a haber videojuegos que favorezcan ciertas cosas. No, es bastante lógico. Pasa que como tiene ese tabú por ser algo digital, por ser algo que está también relacionado con internet y ciertos entornos y ciertas comunidades, pues tiene una serie de prejuicios, pero realmente es tan fácil de decir, vale, si un juego funciona en esto, aplicado en videojuego va a pasar lo mismo. Bueno, me toca hablar del bebé. Sí, luego si tenéis dudas más concretas podemos ampliar, pero ahora lo explicará ella. Ella tiene este proyecto que ahora nos contará, que yo creo que encapsula muy bien todo lo que hemos dicho. Es un proyecto muy chulo y que permite el debate. Bueno, yo llevo ya no sé cuántos años pero debo llevar como pues mi octavo curso escolar, aplicando pues esos videojuegos en aulas. Yo sobre todo empecé con herramientas muy sencillas de pensamiento computacional, porque yo venía de un proyecto ya hecho que llevaba Telefónica en su momento. Con eso estuve 2 años y luego el cole dijo, te queremos a ti, no queremos más Telefónica. Entonces yo ya cambié los contenidos radicalmente de lo que estaba haciendo. Y bueno, era eso, la idea del proyecto era pues en primero a sexto de primaria introducir cosas relacionadas con la programación.
sobre todo. Entonces, para eso hay que meter pensamiento computacional, pensamiento lógico y una serie de cosas. Entonces, en primero y segundo de primaria empiezan utilizando estas herramientas tan sencillas que veis ahí, que tengo un puntero, esas que veis ahí, ¿vale? Que son, pues eso, tener por lo menos el pensamiento lógico que tiene la programación, ¿no? Dar órdenes a un robot o a esa bolita de pelo que veis abajo de manera muy sencilla. Luego en tercero ya empiezo a meter programación por bloques con Scratch, que es la típica herramienta que se usa en entornos escolares, realmente. Que es gratuita, súper accesible. Muy accesible. En cuarto ya meto cosas más narrativas, en cuarto y quinto ya meto cosas más narrativas, de elige tu propia aventura, hacer historias textuales y demás. Y ya sexto es una cosa más amplia que pues llegan a hacer visual novels programadas con Python, que es un lenguaje de programación de los más sencillos, pero no deja de ser un lenguaje de programación. Nosotros te emocionamos mucho, porque claro, yo metía estos juegos y yo a la vez, que como he dicho antes, todo influye en nuestro día a día, pues yo estaba jugando a este videojuego que se llamaba Ice You, que es un videojuego independiente que creó Arvita Ikari, un desarrollador finlandés, ¿vale? Que tenéis aquí el prototipo que hizo en abril de 2017, que lo creó para lo que se conoce como Game Jam, que es un evento de desarrollo de videojuegos que consiste en hacer un videojuego en muy poco tiempo en base a una temática. La temática de esta Game Jam era Not There, no ahí, y entonces hizo este videojuego de puzzles que consiste, a ver, lo más interesante para mi parecer es que es un juego de puzzles en el que te presentan las normas de un juego, que es lo más importante dentro de un juego, y tú puedes modificarlas y cambiarlas para superar el nivel. Entonces aquí te pone Baba is you, tú manejas a esa bolita de pelo blanca, ¿vale? ¿Qué si pones bolita, eso es, esto es Baba, esta bolita de pelo. Si pones wall is stop, el muro te para, ¿no? Entonces, pero si yo pusiera wall is you, movería el muro, literalmente, con las flechas. Es como que coges las normas, las tienes todo el rato delante de ti y las puedes manejar a tu antojo para resolver el nivel. Realmente resolver el nivel es tocar aquello que es win, en este caso la bandera. Que podría ser is-win la llave o podría ser is-win la puerta, ¿no? Es totalmente salir de nuestra zona de confort como jugadores, porque normalmente nosotros tenemos conceptos de jugadores también muy arraigados, de decir, el muro me va a parar siempre, la puerta va a tener que abrir siempre con una llave, voy a tener que tocar una bandera para ganar, que esto viene de Mario Bros. Si hay un enemigo me mata. Si hay un enemigo me mata, pues esto rompe con todo, no es como, no puedes hacer lo que quieras para resolver el nivel y romper todas las normas. Pues quiero recordar, después del confinamiento, 2020-2021, el siguiente curso, que ese curso fue el mayor desastre de la historia, yo iba con mis ordenadores de clase en clase, para desinfectarlo, recogerlo, desinfectar, todo, bueno, las clases eran un caos, no tenía clase fija, dije, voy a probar a poner solo el juego en clase de sexto de primaria. Y se ponían a jugar a Baba is You, solo el juego, y súper bien todo, la verdad, estaba produciendo ese efecto que parecía de este estilo de juego, al final estaba haciendo ese pensamiento lógico, pero más enfocado al diseño del juego, que es la gran olvidada dentro de la enseñanza de desarrollo de videojuegos, normalmente se enfoca sobre todo a programación. El diseño de videojuegos muchas veces en espacios tan genéricos es la gran olvidada. Van a tener ese enfoque basado pues, en los juegos anteriores. ¿Qué pasa? Que un año más tarde, el mismo año, pero yo lo empecé a usar el curso siguiente, salió un editor de niveles de Baba is You. Dentro del propio juego, ¿no? Gratis, gratis, ¿no? O sea, no había que pagar más. No había que pagar nada, era como dentro del propio juego. Entonces yo ya en el siguiente curso, se estaba hablando de 2020-2021, puse el juego para jugar, 2021-2022 empecé a aplicar el juego y a la vez que hicieran sus propios niveles dentro del juego. Entonces, llevábamos 4 o 5 sesiones solo jugando para que entendieran por completo el lenguaje, no solo del propio videojuego sino de cómo funciona un videojuego, y luego creaban sus propios niveles. Es decir, veíamos conceptos como, no sé si lo he metido aquí, creo que no, aquí se ha metido el final, ¿vale?, del proyecto, pero conceptos tipo la curva de aprendizaje, que por ejemplo que un nivel sea de por qué vamos de tutorial a un nivel más difícil, es porque el jugador tiene que ir aprendiendo cómo se juega y luego saber resolver lo más difícil. Entonces, poner un reto al jugador sin que sea frustrante, encontrar ese equilibrio. Entonces, yo empecé a enseñar cosas ya más complicadas de diseño de videojuegos. Yo lo empecé a usar en sexto de primaria, luego tuve una generación muy complicada de quinto de primaria, no sabía qué hacer, y dije, voy a probar Baba is You. Me salgo del curso, voy a usar Baba is You, me salgo del curso porque era una generación incontrolable y me lo salgo por completo porque se veían motivados, porque toda esa energía que tenían del mal comportamiento la enfocaron en crear niveles. Y bueno, llevo ya, pues llevo mi cuarto curso usando Baba is You.
¿Te puedo comentar una cosa? Sí, claro. Es que, ahora que lo dices, les cambia completamente a los chavales la posibilidad de... O sea, ellos creen que no pueden hacer videojuegos. Eso es. Ellos dibujan, saben que pueden dibujar, saben que pueden construir, pero la idea de crear un videojuego es algo, ahora menos, pero como totalmente... Pero también pasa algo que si tú les dices vamos a crear un videojuego, se creen que pueden crear el nuevo juego. No, claro, por supuesto. Pero hay una pequeña barrera al principio de yo no puedo hacer videojuegos, pero cuando la rompes, de repente se les abre un mundo de ¿cómo que yo puedo hacer un videojuego? Bueno, os vais a cagar. Y luego lo hacen, y además, lo mejor de esto, lo que yo he experimentado, porque yo hice un juego con mi hijo, con Godot, y luego lo pusimos en su clase. Sí. Bueno, no hicieron otra cosa. Se picaban entre ellos, un juego que es malísimo, es una mierda de juego. Pero lo ha hecho él. Pero claro, lo ha hecho él y los gráficos les dan igual, absolutamente igual. Lo divertido es jugar. Y realmente les cambia completamente la mentalidad. Cuando ellos pueden hacer, se convierten en mucho más creativos. Les despierta algo, por lo menos en mi experiencia y por lo que cuentas tú también. Sí, yo he tenido casos muy bonitos, he tenido casos preciosos. Por ejemplo, el caso que nos comentaba la chica bueno, que es persona altamente sensible, esto fue un nivel que me trajo ella que había hecho diseñado en su casa. Que no tiene nada que ver con mi enseñanza, llegó en plan, y si diseñamos esto en casa, a ver si lo hacemos, se fue a Visio y me trajo el nivel diseñado en un folio, se integró a Visio en su casa, ¿no? Luego este es un caso de una alumna de a la cuarto de la ESO con altas capacidades. Vale, esto es una locura, ¿eh? Cuando lo hice, se lo pasé a todos mis amigos desarrolladores de videojuegos y tardaron 2 horas en pasárselo cada uno. Entonces, como yo decía, ¿esto es potente o soy yo? Me ha llegado un momento en plan, es que yo, claro, los quiero muchísimo. Yo esto cada vez que lo pone ella, digo, no entiendo nada. Claro. O sea, sí lo entiendo, pero digo, no sé qué. Pero la niña me decía, yo quiero que esto lo jueguen los youtubers y estén ahí. No, te digo yo que los youtubers a los 10 minutos dicen el juego este, que lo haga tu madre. Que por cierto, claro, en su momento cuando hablamos esto anteriormente en Tarragona no pasó, pero este nivel estuvo expuesto en una exposición. Aquí, esta unión de arte y videojuegos estuvo expuesto en una exposición en Tarragona. Seleccionaron unos cuantos videojuegos de desarrolladores bastante conocidos, independientes, y luego me vinieron a mí, en plan, ¿podemos sacar niveles de tus niños? Y yo era como, en la galería de arte, la gente jugando al juego de Sofía, se llama la alumna. Es increíble ver las fotos de la gente de la galería jugando esto. Y claro, hice una selección de 8 niveles, los que veía más potentes y más interesantes, los pusimos ahí en la galería. Súper bonito, muy guay. Y lo que ha ido, cómo ha ido evolucionando el proyecto, es quizá lo más enriquecedor para mi gusto. Porque, claro, ha llegado un momento, yo el primer año, pues no sabía lo que iba a encontrar. Pero esto cualquier profe de desarrollo de videojuegos le va a pasar lo mismo el primer año. Es como, no sé hasta qué punto van a saber de cosas y hasta qué punto te voy a enseñar. Yo creo que en cualquier docente nos pasa. No, cogemos algo y no sabemos qué vamos a ver, ¿no? Pero ya es que este último curso está siendo una locura porque el curso pasado me atreví ya a bajar otro nivel y puse Baba Is You cuarto de primaria. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que son los monstruos, ¿entiendes? Si lo saben de memoria, lo entienden todo mejor que yo. Están haciendo unos niveles que digo, madre mía. Eso sí, ¿qué pasa? Que yo voy, tengo que pedir ayuda a otros profes. He pedido ayuda a los profes de inglés para repasar vocabulario, porque claro, ya me están pasando cosas. Tengo que poner un asterisco. Baba Is You sirve para aprender inglés regular. Claro, no. Porque claro, todo es is y, ¿sabes? El wall is dead, que es como nadie habla así. Mira, aquí está SAT, ¿no? Por ejemplo, SAT cerrado no tiene el concepto un niño que SAT es cerrado, el concepto que es close. Entonces, claro, entramos ahí en, bueno, necesito hablar, claro, yo les hice una hoja de vocabulario a los profes de inglés, mira, es que Baba Is You es así. Y suerte de mí que el otro profe de inglés es bastante friki también, entonces claro, estaba tópico también con Baba Is You y decía, vale, vamos a enseñárselo de esta manera, como combinar pensamiento lógico con lenguaje en inglés también. Entonces está siendo increíble, ¿no? Porque tengo tenido colaboraciones de otros profes. También es verdad que mi proyecto, que se llama Baba Is Cool, que es un juego de palabras entre school, colegio y cool mola, entonces Baba Is Cool, estos son los niveles de los niños que están subidos a internet, ¿vale? Hay 3 partes, bueno, la tercera parte ha salido solo un avance, que es el que estuvo expuesto en la galería de arte, pero lo voy a sacar seguramente a finales de mes. Bueno, pues estos niveles también es que estuvieron nominados a un premio de videojuegos de puzzles. Nos nominaron a la categoría de DLC, de contenido adicional. Entonces, claro, con la nominación al premio y tal, los profes están también a tope, echando una mano en todo. Yo les digo, claro, ya es que ha llegado a tal punto que están haciendo unas locuras, pero más locas que estas, porque encima también les he enseñado a programar algunas cositas escritas,
Han aprendido a programar flores, así que todos los niveles llenos de flores de colorines. Han aprendido a programar que se puedan leer carteles. Entonces también meten carteles con lo que les da la gana. Algunas cosas súper aleatorias, pero es increíble también, ¿no? Porque es suyo, es lo que decíamos, es su juego, es su nivel, les hace una ilusión alucinante porque lo han creado ellos, no necesitan más. No necesitan que sea bueno o malo. He tenido muchos problemas también de niños que no han querido subir el nivel a internet porque no era lo suficientemente bueno. Yo tenía que llegar a ellos y decirles, pero yo he dicho alguna vez que tiene que ser bueno o malo. Hemos hablado de esto, os he puesto yo unos requisitos de que tenga que tener eso. Yo solo os he pedido que funcione y se pueda pasar. ¿Se puede pasar? Pues ya está, se sube a internet. ¿Y cómo, o sea, funcionalmente son divertidos, son interesantes, son difíciles? ¿Tienen mensaje? Hay niños que ponen mensaje, otros que no, porque al final son niños muy pequeños, pero algo tendrán que contar, ¿no? Hay de todo. A mí me llama mucho la atención los casos como el de Ana, el caso de ser persona altamente sensible, pues sí que tenía un carácter más tierno en sus niveles. Luego, también me pasa que muchos niños que son problemáticos en otras asignaturas, en la mía tienen un potencial enorme. Y claro, cuando los otros profes me dicen, pues que este niño, yo ya no sé cómo hablar con él, cómo tratarle, en mi clase no pasa. Porque está súper ilusionado, es su lenguaje, esto es su lenguaje, esa es su manera de entender el mundo. Y luego también sí que me están creando juegos, como han aprendido a programar textos, pues a veces me cuentan historias en los niveles, que son lo más bonito, me están haciendo videojuegos narrativos dentro de un videojuego de audio, entonces está siendo muy guay. Y ya digo, es que este año el quinto está siendo una locura porque, claro, yo cuando llegué primer trimestre del quinto digo, madre mía, vamos a empezar con Baby You, pero es que quería comprobar eso, quería comprobar si había servido de algo usar Baby You último trimestre de cuarto de primaria, que no hubiera hecho muchos estragos en su cabeza las vacaciones de verano y decir, venga, vamos a empezar directamente con Baby You el quinto. Y yo iba con miedo, yo voy a decir que vamos a hacer Baby You y me van a decir, qué rollo otra vez, no, sí, vamos, sí, todos locos. Y un alumno y todo, claro, en otra clase sí que me pusieron como mala cara a unas personas, pero ¿cómo no nos va a gustar Baby You si es lo mejor a todo? Y yo, no puede ser, estos son los mismos niños que están todo el día con el FIFA, con otros juegos dando problemas. Y a una clase incluso le tuve que castigar, la atención al castigo, que esto lo hace otro profe en otra clase y se la pela. Les castigué diciendo, no os voy a explicar más cosas, ya no vais a programar nada. Y estaban muy mal, así. No, llevo 3 clases sin explicar cosas nuevas, queremos cosas nuevas para nuestro nivel, y están ahí como mal, y digo, cuánto poder, porque normalmente te castigas sin recreo, castigas sin tal, y yo les he castigado sin explicar cosas en clase. Es alucinante. Pero este año está haciendo lo único es eso, que estoy teniendo un seguimiento más personal, individualizado con cada alumno, porque cada uno me está haciendo niveles completamente diferentes. Está mi clase llena de posits, porque me dicen, quiero programar que cuando te comes todas las hamburguesas ganas el nivel. Entonces, claro, yo solo quiero un posit, esto, supongo. Y voy así, está toda mi clase llena de posits. ¿Y cómo es, con el centro ya lo has explicado, que a veces hay gente que lo entiende más, gente que lo entiende, sí, podéis descargar o podéis buscarlo si no lo habéis. Ahí está toda la info, sí. ¿Cómo es la relación con los padres? ¿Has tenido, entiendo que eso es trabajo del tutor, pero has tenido padres que no les ha gustado, padres que se han quejado, padres que... Pues el curso pasado, no sé si sabéis esto de... Es que aquí en España encima llegan las cosas como 2 años más tarde, pero hace unos años en Finlandia quitaron las... Esto realmente es una leyenda urbana, no fue así, pero se empezó a decir que habían quitado las pizarras digitales, habían quitado todas las pantallas. ¿Qué pasa? Que esto llega a España y todos los padres. ¿Por qué no hacemos esto? ¿A quién le perjudica esto? A mi asignatura. Entonces de repente me dio el director, oye, y si hay que hacer un vídeo en el que grabes a los niños viendo lo que hacen, ¿no? Lo que están sacando de esto. Claro, yo como diciendo, pero ¿por qué tengo que estar demostrando constantemente que mi trabajo merece la pena, ¿no? Pero sí que nada, hice el vídeo, que hay así como anecdótico. Pero esto, claro, yo esto no lo saqué en el vídeo, porque digo, madre mía, que habláis de violencia de videojuegos. Bueno, yo les pongo un videojuego en primero y segundo de primaria, un videojuego de modelado 3D tipo con bloques, como Minecraft. Lo que pasa es que yo no sé, maldita la idea de arte que hicieron ese juego, que cuando tú borras algo, salen partículas rojas. ¿Qué pasa? Que cuando borras personas o animales parece sangre. Entonces, estaba grabando una de las niñas para hacer este vídeo. Me parecía que estaba sacrificando. No, pero es que la niña dice, voy a matar a todos los humanos en el vídeo, y yo esto no lo voy a enseñar a los padres. No había entrado muy bien. Entonces, bueno, digo, claro, era el primer día que empezaba a grabar, y digo, bueno, el primer día, vaya éxito. Digo, bueno, voy a grabar otra cosa. Entonces, me ha pasado eso, que en verdad los padres no lo entienden.
La sensación que me da es que no lo entienden, obviamente habrá gente que sí, pero ven a sus hijos felices y bien. Me ha pasado, por ejemplo, en el caso de un niño que está en mi extraescolar, que yo empecé a llevar videojuegos para que jugáramos todos, para lo que son los party games, que son juegos cooperativos o competitivos, pero son todos en el mismo sitio, muy sanos, muy no sé, como crear un ambiente de festivo, pero sano, ¿no? y amigable. Entonces, este niño nunca había tenido videojuegos en casa, cosa que me llamó la atención porque digo, pues están apuntados a nuestra escuela de desarrollo de videojuegos. Entonces, a raíz de jugar a videojuegos en mi clase, le empezó a pedir a sus padres jugar más juegos y ellos estaban como, no, que queremos comprar una consola, pero tenía muchos problemas de relacionarse con otros niños. Y a raíz de usar videojuegos en clase y pedirle mi alumno juegos a sus padres, empezó a invitar a la gente a casa, empezó a hacer amigos a raíz de los videojuegos. Y me vino y me dijo el niño, que sepas que gracias a ti estoy haciendo amigos. Y gracias a ti mis padres están muy contentos y muy felices. Entonces fue como, qué bien esto. Y es como un momento mágico. Y he tenido también, bueno, cuando yo hice un vídeo, hice una especie de cachondeo, como ya no me daba el premio, hice un de cachondeo, hice un tráiler del nuevo High School, de la tercera parte, que lo puse en una charla que tuve en un evento de videojuegos que se llama Guadalindi. Entonces hice un tráiler de cachondeo y ahí salen los niños explicando por qué habían hecho una serie de niveles. Y yo acabé llorando porque ya me emocioné un montón, porque era con mucho curro. Y claro, cuando tuve que pedir permiso a los padres y mandar los vídeos, claro, me los vídeos de su niño hablando, claro, decía, no entiendo nada, pero se ve muy feliz. Digo, vale, ya está. Es lo importante, ¿no? Al final yo creo. Claro, esta aplicación de avanzar de poder expresarse y de avanzar en el pensamiento lógico está muy guay. A mí una parte que me gusta mucho en aula, que yo he experimentado 2 veces, es que el videojuego lleve una reflexión, ¿no? A veces si quieres hacer ética o tal, el videojuego a veces te permite eso. Y un juego que me parece genial, no sé si estás de acuerdo, que lo recomendamos de una vez, que es Life is Strange, luego tiene secuelas, pero el primero es una historia de una chica que está en el instituto y tiene poderes, ¿eh? Entonces el poder que tiene es que puede ir para atrás en el tiempo, pero de forma limitada. Y entonces ella tiene problemas de niña, de adolescente, y tiene que tomar decisiones. Y tú como jugador tienes que tomar decisiones. En función de las decisiones que tomes, pues pasa una cosa o pasa otra. Hasta aquí está bien, porque al final son temas de drogas, son temas de sexo, son temas de amistad. Hay una escena muy interesante en la que su amiga ¿cómo era? Su amiga ha hecho una cosa mala, el padre de su amiga la está acusando y tú puedes decir, no, he sido yo, mentir para salvar a tu amiga, o decir, no, yo no he sido, ¿no? Es decir, dices la verdad o tiras por la amistad. Y el juego no te dice lo que es correcto, el juego te dice, hay estas opciones. Y la cosa más maravillosa de esto es que cuando acabas el nivel, te dice cuánta gente que ha jugado el juego ha votado cada opción, para saber si lo que tú has hecho está en la mayoría o no está en la mayoría y por qué, ¿no? Y entonces ese juego en instituto es brutal, porque tú les dejas jugar y luego les dices, ¿qué habéis hecho? ¿Y por qué? ¿Por qué es correcto? Y el juego está tan bien hecho, primero está tan bien hecho que siempre llegas al mismo sitio y no se nota, ¿vale? O sea, da igual lo que hagas, siempre acabas al mismo sitio. Pero está muy bien hecho porque no hay una solución correcta, que es lo que pasa en la vida, que no hay soluciones correctas. Life is strange. La vida es extraña, ¿eh? Y funciona muy bien. Pero a otro nivel, por ejemplo, jugué hace muchos años, estaban haciendo en un taller, hablaban de videojuegos y cine, ¿vale? Entonces les puse a jugar a los juegos de Indiana Jones, las aventuras gráficas de los años 90. Y era muy curioso como los chicos resolvían todos los problemas a puñetazos, porque se puede, el juego puedes hacerlo, y las chicas intentaban encontrar la forma de resolverlo sin pegarse, ¿no? Y entonces eso también genera un debate de, nosotros lo hemos hecho así, pues yo lo he hecho de otra forma. ¿Por qué? ¿Por qué tú has pensado que había que pegar hostias y por qué tú has pensado que no había que pegar hostias cuando eres un tío, un explorador que va con una pistola, ¿no? Entonces, de todas las explicaciones que pueda haber, la de generar un debate me parece muy interesante porque al final una película genera un debate, pero es algo que ha decidido alguien. En un videojuego lo has decidido tú, porque tú le has dado el botón, ¿no? Entonces me parece súper interesante esa parte de explorar. Sí, yo justamente cuando enseñé a hacer visual novels en sexto de primaria, estas novelas visuales de tomar decisiones, para aplicar en clase, bueno, para enseñarles un ejemplo, creé un videojuego de un monstruo que hay que leerle un cuento para que no salga del armario, que el doble sentido está diciendo. Haría un mensaje simbólico, ¿no? No tan simbólico.
El guión lo hizo mi hermano, yo lo programé y yo se lo ponía en clase a mis alumnos de sexto y luego les mandaba, hacíamos un formulario, bueno, lo empecé a usar en el confinamiento, entonces era más fácil que me rellenara el formulario de ver qué respuestas habían contestado y ver cuáles, justo igual que la de Strain, ver cuáles habían coincidido, cuáles no y poner un punto de reflexión. Es un videojuego que hice con mi hermano muy sencillo, muy corto, pero trata temas del bullying y cómo hablar ciertas cosas, ciertos conflictos. Y genera esos debates, la verdad es que yo creo que enriquece mucho también ciertas aulas y en ciertas edades como complicadas de estos temas. A ver si estás de acuerdo con eso. Mi mujer es profesora de primaria y ella estaba trabajando en geometría y estaba trabajando coordenadas, empezar a explicar qué son unas coordenadas. La visión espacial. Claro, entonces yo le dije, Minecraft. Pon Minecraft porque Minecraft es un juego con máxima libertad en el que puedes poner las normas y que funciona con coordenadas. Es decir, literalmente el juego te dice, estás en tal sitio y funciona con bloques, entonces tú necesitas 9 bloques para hacer un cubo más grande, lo que sea, entonces se puede explorar, ¿no? Pero Laia, mi mujer, me dijo, es que no puedo prepararlo, no sé suficiente de Minecraft, no sé, o sea, requiere un tiempo que por desgracia no tengo y al final ese proyecto no sucedió, ¿no? Porque, claro, porque ella no pudo hacerlo. Pero hizo otro proyecto buenísimo, Among Us, no sé si os suena, Among Us es un juego, es como el juego del asesino en realidad, hay varios jugadores y hay uno que es el traidor, pueden ser varios, uno que es el traidor y tiene que fingir que no lo es y los otros tienen que descubrir quién es, entonces todo el mundo está haciendo tareas y tú ya sospechas y tal, porque se jugó mucho en pandemia. Y Laia me dijo, están todos los niños con el Among Us. Sí, no, eso no va. ¿Cómo puedo hacer, me dijo, cómo puedo hacer para hacerles trabajar catalán, bueno, en este caso lengua, bueno, da igual, pero con el Among Us? Y entonces nos pusimos una tarde, fue muy bonito, nos pusimos una tarde a darle una vuelta, entonces ella hizo, el ejercicio era hacer el Among Us en la vida real, ¿vale? O sea, puso varias estaciones en las que tú tenías que hacer trabajos, los trabajos eran trabajos de lengua, ¿vale? Pero el traidor tenía que hacerlos mal adrede y conseguir que no le vieran. Entonces, claro, para hacer algo mal adrede tienes que saber cómo se hace bien. Entonces ahí ya tenías, ¿no? Tenían que saber cómo se hacía el ejercicio. Y entonces era muy divertido porque hacían faltas de ortografía intentando que no les viera nadie, para que se les vieran haciendo faltas de ortografía, sabían que era el traidor. Y otros que no sabían escribir tan bien, pensaban que eran los traidores porque hacían faltas porque no sabían más. Entonces fue, bueno, claro, gastamos una cantidad de tiempo para una actividad de una tarde, pero fue maravilloso porque era una mecánica de videojuego que ellos entendían, tenían la sensación de que habían jugado un videojuego y al mismo tiempo pues les colamos, bueno, les coló la... Pero es totalmente lo que digo, es que es su lenguaje. Claro. Entonces, lo van a aprender. Perdona, tardé más yo en explicarle a Laia cómo funciona la Among Us que ellos en entender una... Bueno, vamos a la Among Us, que es así, sí, ya lo sabemos todo. Hace falta que nos lo expliques. Fue maravilloso. O sea, quiero decir, el potencial es enorme, pero tienes que tener un conocimiento. Sí, hay que tener, la labor docente está ahí, no es una cuestión de echarlo ahí. Creo que mi taller más duro justamente ha sido a docentes. Yo hice un taller de uso de Baba y aulas a docentes y es un público a veces complicado y no podemos tampoco, nos tenemos que aplicar nosotros mismos. Yo sé que es difícil porque se nos carga mucho el curro a los profesores y a veces es complicado, no llevas ese curro a casa tanto mentalmente como físicamente, ¿no? Pero si nosotros queremos que nuestros alumnos, estos eran profes de la ESO, entonces si queremos que nuestros alumnos abran la mente a otras posibilidades dentro del videojuego porque siempre juegan a lo mismo o porque tienen ciertas conductas negativas que vienen de ciertos juegos que juegan, tenemos que ser la primera persona que también mostremos ejemplo. Y digo que fue el taller más duro porque cuando les puse a jugar nadie quería jugar, cuando les puse a hacer niveles menos si fueran. Entonces, y luego empezaron a exigir que por qué no iba yo al instituto al cole, hacía lo mismo que había hecho en el taller y ya está. Y entonces querían que como que les solucionara la vida dentro del aula sin hacer nada. Y digo, a ver, yo entiendo que estamos quemados, pero es complicado, hay que ponernos aparte y si tenemos nosotros esa visión tan cerrada también con videojuegos, se va a proyectar en nuestros alumnos. Y va a ser complicado no salir de ahí. No sé si quieres añadir algo más, vamos con preguntas. Espérate, me queda... No, la última diapositiva. Es la última diapositiva. No sé si queréis hacer preguntas, espero que sí. Yo tengo más rato para reflexionar sobre esto, pero también para acotar. Si queréis hacer una pregunta, necesitaréis el micrófono porque esto se graba. ¿Alguna pregunta?
Una ni que sea de compromiso, vale. Ni que sea de compromiso. Si no te hago yo... También, ¿qué tal estamos? Está bien preguntado. Sí, exacto, ¿qué tal? Más que preguntar, reflexión. Y hace muchos años ya hice un trabajo de final de máster en educación sobre el uso que hacían profesores de secundaria de videojuegos para el aula. Vale. La mayoría utilizaban el videojuego como gancho. Vale. ¿A qué jugáis vosotros? ¿Cómo lo puedo relacionar con lo que os quiero vender? Y a ver cómo os la cuelo un poco, ¿vale? Como excusa para contarles lo que tú querías, ¿vale? Pero lo que pasó con algunos profesores que sí que querían de secundaria utilizar videojuegos con los chavales es la falta, sobre todo en estos tampoco están tan dotados como ahora los institutos, de, pues yo sé, de pantallas y de todo, de ordenadores y de todo. Pero es que era complicado, porque había, sobre todo me salieron, cuando hacían todas las entrevistas, las cosas que me salían eran el freno que tenían los medios, el dinero, porque había muchas cosas libres también, pero lo que habéis dicho vosotros, que los docentes no jugamos. Que es que la mayoría no jugamos. Jugamos muy mal, jugamos muy pocas cosas, no en muy poco tiempo, hay que practicar, que otro día lo decimos, hay que echar el rato, sí, ¿vale? Para saber. Y hay poca formación para docentes de secundaria de, venga, pues vamos a ponernos, vamos a jugar y vamos a... Que hay muchas cosas hechas ya y te metes y lo que tú dices es avasallador, es abrumador, la de cosas que hay ya pensadas, pero es muy complicado. Y ya el freno de las familias, yo pienso que ya eso se va superando. Es verdad, es que claro, a mí me pasa que el otro día reflexionaba con mis alumnos de la universidad. Me pasa que yo he tenido siempre muros contra los que darme, porque he usado videojuegos en entornos artísticos que están vistos siempre por debajo de otras cosas. He usado videojuegos en entornos educativos, que es un poco también, pues también están bastante mal vistos. Entonces me paso la vida dándome con contramuros. Es como, estoy todo el rato como, ¿por qué estamos haciendo esta ponencia, no? ¿Por qué tengo que poner en valor el videojuego? Por justamente ese tipo de público. Y para mí está siendo constante, es que es constante. Yo he ido a lecturas de publicaciones y demás que decían que trataban el videojuego como si estuviera aceptadísimo. Digo, salir de la burbuja, no estaban aceptados. Es decir, de verdad, lo que pasa es que yo estoy en un entorno que no es habitual el videojuego, entonces lo estoy viendo. Pero estoy dando contramuros todo el rato. Ya digo, la polémica de las pantallas fue el año pasado, no hace tanto. Y si fuera hace 4 años, pues que fue el año pasado, volver otra vez al venga, yo intenté hacer con Minecraft para los alumnos de primero de la ESO, para que vieran lo que eran las estructuras adinteladas de Mesopotamia, de Egipto, que hicieran el zigurat, que hicieran un templo, tal. Y hubo maestros que me dijeron, están dedicando muchísimas horas a jugar y no sé qué. Sí que tuve casos, ¿vale? Entonces, tuve el freno de la gente que no sabía, la gente que no podía, la gente que no tenía tiempo. Yo me preguntaba cosas que decía, yo no sé cómo resolver eso. Y había personas que me parecían fenomenales y luego no era posible todo lo que... Hay una guía, si te quieres echar un vistazo, a lo mejor ya la conoces, la European Schoolnet, el manual, que justamente habla y hace como resúmenes de qué partes tiene que conocer de diferentes videojuegos un docente antes de usarlo en clase. Es de las que he visto más completas para ahorrar los trabajos a los docentes a jugar a todos los videojuegos. A punto de una cosa súper sencilla y dije, vale, esto empezaba, yo sé, ya no es súper sencilla, es como para meterme con otras cosas. Bueno, es que claro, es muy complicado, lo digo por... Formación para docentes es lo que estabas diciendo. ¿Qué formación para docentes hay así? No hay, pero que tampoco se quiere. Si yo estoy deseando... No, quiero decir que para mí fue, yo salí, llegué a mi casa y yo me eché a llorar porque yo estaba deseando tener un taller para docentes, estoy deseando tener un taller para desarrolladores de videojuegos, de adultos, de Baba Is You, pero de docentes salí destrozada porque fue, primero todo el rato juzgando mi trabajo de decir, pero ¿esto para qué sirve? Todo el rato. Porque esperaban, no sé, reflexionar en torno al bullying en clase, no sé qué, digo, no, pues es un videojuego y pues puedes aprender pensamiento lógico, puedes aprender pensamiento computacional en otras cosas, pero están todo el rato. Pero es que no entiendo, ¿por qué tienen que jugar a esto? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué tienen nada? Todo el rato jugando a mi trabajo. Luego fue como, cuando empezaron, eso, no querían jugar. Es que no quisieron ni jugar. Fue como, pero probadlo, estaban como así. Peor con los adolescentes, he tratado a un adolescente, peor los adolescentes. Y luego ya les dije, bueno, pues ahora toca crear niveles. Y ya, se levantaron y se fueron. Entonces, para mí fue una experiencia tan negativa que no quiero volver a un taller de docente. Pero tiene que haber demanda, seguro. Yo no conozco tampoco ninguno. Sí, yo veo, sobre todo la gente cuando voy a charlas o me conecto, lo que sea, es gente que ha hecho una cosa con sus alumnos, están encantados, o sea, es fenomenal, me dan envidia que me muero, pero yo no me atrevo. Porque claro, si con una charla ya me seguís
súper agobiada como para meterme con esas cosas de la gente. Tiene que haber un público, eso es así. ¿Por qué muchas veces sale el tema de estas polémicas de las pantallas, la violencia de videojuegos? Y yo siempre hablo con mis jefes de decir, ¿por qué no hacemos una charla para padres? Van a venir 2 personas. Concienciadas, además. Van a venir normalmente los que ya están concienciados, con lo cual... Creo que yo siempre digo en mis charlas que tenemos que aprender mucho de los niños, lo que tenemos que aprender es eso, abrirnos la mente a querer hasta tipo de aprender, que por tu parte se ve que sí, pero en general la gente, yo lo entiendo porque tenemos mucho estrés, tenemos mucho trabajo, nos cuesta mucho, pero en general la gente o se lo dan todo hecho o no quiere saber nada y a mí me pone muy triste, porque es muy frustrante. Porque claro, si tú quieres producir un cambio en el aula es como dices, hacer una formación y que todo el mundo aprenda y que se haga. Yo llevo peleando años por darle a mis compañeros de trabajo y no hay interés. Y mis compañeros de trabajo conocen mi trabajo de primera mano y no hay interés, que yo entiendo que también es una parte de no haber energía. Bueno, están, sí, pero ya no tiene nada que ver, pero ya te digo, mi mujer va también a talleres de arte para aplicar arte al cole, también dice, somos 5 flipados, sí. que somos muy flipados, nos pasamos muy bien, pero la mayoría de profesores... Debe tener una vocación, entiendo, que habrá gente que a lo mejor no sea la vocación o la motivación real que quería en un principio, no sé, profe a lo mejor no era su principal meta. Eso también se nota, que profes están ahí por vocación y cuáles no. De todas formas, también creo, no sé si tienes tú esa situación, pero yo te diría que los últimos, no sé si 10 años, quizá 10 años es más, demasiado, 5 años, está habiendo una explosión de los videojuegos en el sentido de que literalmente cualquiera puede hacer un videojuego. Es decir, tú y yo, si tú tienes una idea y yo sé muy poco, nos ponemos una tarde y conseguimos hacer un videojuego. Es decir, las herramientas que hay, sí, no, yo también pensaba que era inútil y al final se puede. Se puede, está al alcance de todo el mundo. Entonces, poco a poco, y hay plataformas como Itch.io, y más gente dice, quiero contar algo, lo quiero contar como un videojuego, voy a hacerlo. No quiero ganar dinero, no quiero hacer un videojuego que salga en revistas, quiero contar algo, igual que escribo una novelita para mí, pues puedo hacer esto, ¿no? Y yo creo que si rompemos un poco esa barrera, la gente entienda que es una forma de expresarse y ya se romperá mucho eso. Y ya la gente no cuestionará, no, es que no estamos jugando al FIFA, los niños no están jugando al Brawl Stars superadictos, están creando algo. Y es una cosa muy chula, igual que es chulo que el niño cree un poema, ¿no? No sé si... Quiero pensar que vamos hacia ahí. Me pasó el de una cosa súper bonita, a mí me parece súper bonita. Claro, ahora ya, como tengo que comparar, porque doy clase en la universidad y doy clase en primaria, di la misma clase de la universidad en primaria, que era sobre lo que se conocen como aha moments en un videojuego de puzzles, que es el momento en el que el jugador dice y entiende cómo funciona un mecanismo, que eso lo produce el diseñador, que lo fuerza el diseñador a hacerlo. Entonces, le hablé de eso y les hablé de la ingeniería inversa que utilizaba Baizu. Para hacer, cuando el creador hizo los niveles, lo que cogía era la solución más simple y la iba volviendo más complicada con barreras. Eso lo di en la universidad y luego lo di en quinto de primaria. Y cuando llegaban los niños de quinto de primaria, en mi primer intento de dar esto, a ver cómo sale, porque lo estoy dando en la universidad, les dije, bueno, os voy a dar algo que estoy dando en la universidad, pero yo creo que sois listísimos y lo vais a entender perfectamente. Y la tutora, bueno, y sí, son muy listos, pero no es una universidad. Y como mirándome como de rejo, y en plan, si no te estás flipando ya, te estás pasando un poco. Y yo sí, yo creo que lo van a entender muy bien. Bueno, di toda clase, lo hice. Bueno, les puse el vídeo, hay un vídeo de Mark Brown, que es un desarrollador de videojuegos, donde explica la ingeniería inversa. En vez de ponerlo con volumen, lo iba yo pausando y comentando con ellos. Les iba preguntando, ¿cómo creéis que ahora complicará más este nivel? Y me decían los niños, pues poniendo estos bloques, pues no sé qué. Les explicaré una clase, cuando terminamos, todos motivados creando su nivel, porque ya entendían cómo iban a hacer su nivel más complicado, porque a veces se atascan, claro, porque diseñar niveles, yo hablaba con ellos, ¿diseñar niveles es fácil? Y me decían, no. Y ya si alguno me decía que sí, decíamos, ¿por qué? Y empezamos a hablar con él. Y claro, ya todos motivados, pero ya sabían cómo diseñar su nivel para hacerlo difícil y que tampoco fuera frustrante. Y cuando terminé de explicar la clase, están todos diseñando, me llega la tutora en plan de, es alucinante, yo no he entendido absolutamente nada que has dicho y ellos lo han entendido todo. Y ahora ya, primero que llevan conmigo desde primero de primaria y segundo que claro, esto ya lo llevan ya de 2 cursos con ellos. Sí, pero bueno, es lo que acabas de decir, es un cambio de mentalidad. En el momento en el que ya no te da miedo el videojuego, que ya no es una cosa ajena a ti, pero es el mismo proceso que
crecer viendo cine, yo he crecido viendo cine y el cine, hacer cine era algo imposible para mí porque requería dinero, un conocimiento técnico, era imposible. Cuando puedes hacer cine con esto literal, de repente tu relación con el medio es distinta y tú puedes contar cosas y puedes hacer vídeos. Y mis hijos no son especiales, ¿eh? Bueno, sí, son los mejores del mundo, pero ya me entendéis. No son especiales. Entonces ellos hacen vídeos de ¿y si paramos eso y grabamos y vienes hacia la cámara y luego parece que has desaparecido? Experimentan y prueban una vez que le pierdes el miedo. Y yo creo que con los videojuegos pasa eso también. Le pierdes el miedo a hacer un videojuego y de repente, lo que decía, de repente se abren unas posibilidades y puedes contar cosas, y no quiero hacerme muy pesado, pero te lo he contado a ti. Un juego que me pasaron ayer, un juego que dura 2 minutos. Es un juego, una imagen dibujada así a trazo de un señor y un tablero de damas contigo. Tú estás jugando, hay una ventana y hay una puerta. Y tú juegas, haces un movimiento, ¡pum! Y entonces él hace un movimiento. Entonces, vale, es un videojuego de damas, de jugar a las damas. Después del segundo movimiento, se oye un ruido de bombas y se mueve el tablero. Y las damas se mueven. Y tú, hostia, se ha movido yo no tenía la dama aquí. ¿Qué puedo hacer? Solo puedes seguir jugando. Bueno, sigues jugando. Sigues jugando, cada vez caen más bombas, cada vez se mueven más las fichas, cada vez tiene menos sentido la partida y tú te das cuenta como jugador. ¿Qué estoy haciendo? ¿Sientes? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy jugando? No tiene ningún sentido jugar. Y empiezan a dar golpes en la puerta. Y tú dices, vale, hay una guerra, estamos aquí pasando el rato, seguramente vamos a morir, pero lo único que puedo hacer es jugar, así que juegas, ¿vale? Y entonces vas jugando, tú sabes que no tiene ningún sentido, pero sigues jugando, dan golpes en la puerta, es cada vez más angustiante, hasta que el señor sonríe, se abre la puerta, se pone en negro y se acaba el juego. Se supone que han entrado quien sea y te han matado. Entonces, el mensaje es, bueno, pues en una situación extrema, pues a veces las cosas más triviales tienen un valor, ¿no? Pero como tú sientes eso, no hay texto, no hay nada. Estás jugando y estás diciendo, estamos jugando a damas porque es lo único que podemos hacer y nos enganchamos a este momento bonito, ¿vale? Esto, no sé cuánto tardó esa persona en hacerlo, pero es un juego relativamente sencillo de hacer. Y es tan poderoso, o sea, me quedé 5 minutos pensando, qué cabrón. Cómo me ha manipulado con el juego este y cómo conecta con la realidad. Imaginarte cómo la gente puede vivir su día a día en un sitio como Palestina o Ucrania o donde sea, ¿no? Bueno, pues te está conectando con eso. ¿Qué quiero decir con eso? Que no necesitas ser un gran técnico, que no necesitas hacer un videojuego larguísimo para contar cosas muy, muy potentes, ¿no? Igual que no hace falta escribir una novela de 800 páginas para contar algo. Puedes contar 3 frases en un poema y darte, ¿no? Es un poco lo que dices, que hay que entender ya el videojuego como una herramienta creativa y de expresión. Y que no pasa nada si a mí me gusta la fotografía, no soy bueno fotografiando. Me gusta hacer fotos, luego mirarlas y decir qué bonitas son. Y ya está, lo que me gusta es hacerlas. Cambiar también ese chip. Los videojuegos no tienen por qué ser un negocio. Ya. Puedes hacerlo para ti, porque te apetece y punto. Pero los videojuegos didácticos, o por lo menos muchos de ellos, los que son para aprender, son un rollo. Es que no hemos tratado este tema. Educativo, claro. Yo los videojuegos que uso, ni uno es que se venda como etiqueta de educativo, vaya, pero sí, hay una problemática. Esto es mi tesis de doctorado que ha publicado algún día. Tengo solo la mitad de tesis está dedicada justo a eso, a hablar de cómo tenemos la problemática de cuando se hace un videojuego educativo o se tiene un equipo increíble de docentes, pero muy malo en cuanto a desarrollo de videojuegos, o al revés, tienes un equipo muy potente de desarrollo de videojuegos, pero se te ha olvidado el lado docente, entonces deja de ser el factor educativo, cojea o es un rollazo. Por ejemplo, yo pongo de ejemplo, cuando yo usé videojuegos en el aula, quise probar el Discovery Tour de Assassin's Creed, que todo el mundo me había vendido súper bien, fue la peor clase de todas, de cabeza. No aprendieron nada. Se tiraban todo el tiempo viendo si el personaje se podía matar desde lo alto de la pirámide. Se vieron si se ahogaba. Es decir, fue horrible. Para quien no lo sepa, es un juego de aventuras en Egipto en este caso, y dijeron, uy, como es muy bonito, vamos a hacer una parte para aprender. Hacen lo mismo, pero sin matar a nadie y aprendiendo. Pero claro, el factor educativo es textos para explicarte las cosas. Y lo primero que sabemos los docentes es no leen. Pero es que no leen los universitarios tampoco, no es una cosa de los niños. La gente no lee. Tiene que ser lo más visual y atractivo posible. Entonces, claro, fue un desastre. Entonces, lo que yo promociono un poco, lo que yo intento también decir es que el lado docente lo tenemos que poner nosotros. Los videojuegos ya están hechos. Nosotros ponemos el lado docente educativo. Pero ellos, por ejemplo, para ver el contexto, para ver la geografía de Egipto antiguo, ellos viendo Discovery Tour lo aprenden. En lugar de leerse en el libro,
pues hay el desierto, o era de arena, o era de roca, o es que es un wadi, o que es un oasis, lo ven. Sí, ¿Qué animales hay, cómo son, si son peligrosos, qué tipo de... eso lo ven. Sí, una cosa sí que me llamó la atención fue que yo creía que no se había enterado de nada y luego, sí, hemos visto no sé qué, luego sí que dentro del cachondeo que tenían de querer matar todo el rato al personaje protagonista, sí que se les había quedado cosas por lo que hablábamos al principio, y un aprendizaje inmersivo, que inconscientemente está, y lo van a ver, y lo van a vivir, y va a estar ahí. Pero en cuanto a enriquecer el ambiente de clase, para mí fue el más desastre, porque no era como que no les terminaba de enganchar en cuanto a la parte docente del videojuego. Claro, yo he usado, por ejemplo, Journey, que es un videojuego independiente, bueno, independiente se puede considerar ahora, no sé el top. Sí, hablamos de Journey. Bueno, Journey es, yo no había llorado en mi vida con un videojuego y me avanzaba a llorar. Además, tenía miedo de tensión cuando salí en clase y digo, voy a llorar. Lo usé para aprender sobre el tema de las ruinas, el tema de las ruinas de exploración, el tema de las arquitecturas, porque tiene también los módulos, hay unas partes del videojuego en que tú vas viendo unos murales y se ven perfectamente los módulos arquitectónicos, que eso sirve para enseñar luego pues, todo el tema de cómo diseñar. Pero es un juego, decíamos el otro día, que también puede servir para enseñar lenguaje y comunicación. Es claro, decir, cómo hablas con alguien alguien. que sabe. Claro, pero que también puede servir por cómo hablas con alguien cuando no tenéis un idioma común, ¿no? Sí, además yo justamente cuando lo apliqué tuvimos un momento muy bonito, porque claro, tiene un online muy particular en que la gente entra al online y tú no lo sabes, vaya, tú estás ahí explorando con tu juego y de repente te aparece otro personaje igual y se comunica contigo. Y yo tuve la sesión que tuvimos varias, pero la primera sesión que apareció otro personaje, claro, los niños así, claro, 20 niños, uno jugando y el otro mirando la pizarra, de repente aparece otro personaje diciendo, y sí, pero esto es que es una persona, y yo claro, no les quería decir nada, y yo digo, pues no sabía, y luego uno va a pensar, bueno, esta persona no sabe que está jugando con 20 niños de primaria. Bueno, esa es la gracia de Journey, que no sabes quién está Claro, es lo bonito, pero claro, me parece más enriquecedor que ponen a Journey, por ejemplo, para conocer ciertas cosas de arquitectura, que otros juegos que se venden específicamente con enfoque educativo. Y luego entendieron muy bien toda la parte esa de aplicar y crear, aparte de módulos de arquitectura, lo aprendieron súper bien con este juego. Aparte de vivir una experiencia, ya digo, Journey calma las fieras. Si queréis calmar una clase, lo mejor que podéis hacer poner a jugar y están todos embobados. Nunca había visto tanto silencio en una clase, porque les absorbe por completo. Las cosas son de explicarles qué juegos usan ellos. Entonces, con Assassin's Creed que jugaban todas las cosas del Renacimiento, pues yo tuve un pavo que me dio la clase con su personaje yéndose a todas las cosas, a los monumentos que aparecían en el libro y explicándonos, pues esto es el Duomo, pues esto no sé qué. Pero eso es muy guay, sí. Claro. Eso está bien. Pero que tiene que ser un enriquecimiento mutuo, ¿eh? Eso está bien. Y ahí se sintió súper protagonista ahí explicándoles algo de esto, pero que se tiene que salir en el libro, ¿eh? Exigencia esa. Qué guay. Pues esto está, a lo mejor no sé qué, el otro. Qué guay. O sea que... Pero claro, es muy limitado lo que podemos hacer con ellos. Claro, falta la parte docente, ¿no? Como decía Isi. ¿Hay alguna pregunta más? ¿No? ¿Ahí al fondo? Sí, perfecto. Es un poco más existencial en el sentido de que los videojuegos, el incluir los videojuegos en el sector educativo y docente, de momento parece que está siendo un poco muy particular en sitios muy concretos, en situaciones muy concretas. ¿Creéis que habrá un punto de inflexión en el que ese método de enseñanza esté totalmente inculcado en el sistema educativo? ¿O va a ser más un relevo generacional o no? La cosa es que por ley educativa tendríamos que de cierta manera darlos, porque sí que hay un contenido dentro de plástica del tema de aplicaciones, interactividad y videojuegos. Pero como hay libertad de cátedra y docencia, pues hay quien lo da y hay quien no lo da. Esto es otro melón aparte. Yo tengo una visión muy pesimista, pero ya digo, por mi vivencia de darme contra un muro, pero como decía ella, es que tiene que haber una formación a docentes. Si esa formación a docentes no se hace, y esto viene de altas esferas, vamos a seguir un poco en las mismas. Pero yo estoy, ya digo, con una visión pesimista. Es decir, esto va a ser, a lo mejor no se produce un cambio en poco tiempo, va a ser un cambio de muy poco a poco y demás, y tampoco podemos confiar en, pues cuando vengan las nuevas generaciones de profes, hay muchas nuevas generaciones de profes que están en otros videojuegos,
Bueno, sí, somos gente, mi generación es la primera que ya crece con los videojuegos y ahora estamos, digamos, en nuestro momento de mandar, ¿no? Gente de 40, 50 años más o menos. Pero yo soy optimista por lo que he dicho antes, porque creo que irán arraigando y permeando y al final la gente se dará cuenta que jugar al Candy Crush también es un videojuego y que ellos también son gamers, aunque no lo Porque crean. en la universidad, cuando pregunté por videojuego favorito, te puedes imaginar, todas las chicas me decían, no, es que no juego a videojuegos. Si yo, ¿has jugado al Candy Crush? Sí, pues eso es un videojuego. Claro, ¿Has jugado le dije al dinosaurio de Google cuando se te ha quedado sin internet? Sí, pues eso es un videojuego. Claro, o sea, eso va a ir cambiando, esa parte yo creo que sí va a cambiar. Pero soy pesimista en cuanto a que creo que el arte, filosofía, ética, todo eso cada vez se quiere que tenga menos peso en la parte educativa. Entonces, por ahí me parece que es complicado. Me da también mucha pena como todo el mundo se ha subido al barco de la programación, ¿no? De los niños tienen que programar, que sí, pero no, tienen que programar apps. No programan apps, programan para divertirse. Pues Oye, o sea, claro. cuando escriben, no escriben facturas, aprenden a escribir para escribir historias, no facturas. Pues esto es lo mismo. Pues es como programar flores en el Abaixú. Claro. Entonces, pero cuando yo lo veo, cuando hay cursos de programación y tal, son como muy orientados a no, tienes que aprender el lenguaje. Sí, claro, tienes que aprender el lenguaje, pero tienes que ver la parte divertida, que son niños, ya tendrán tiempo de amargarse. Joder, la programación creativa es lo mejor que hay. Y además además hay un montón de lenguajes y la gracia es que se te ocurra algo que no, esto se hace así, bueno, se hace así, pero yo lo he hecho de otra forma. Eso es lo que me parece más bonito. Yo estoy aprendiendo a programar y hago cosas que viene un programador y dice, ¿por qué lo has hecho así? Yo qué sé, se me ha ocurrido. Que hay muchas formas de hacer las cosas y eso está bien, ¿no? En realidad es algo bueno. Así que soy pesimista optimista. Bueno, yo es que ahora que creo videojuegos, me estoy dando cuenta que todo mi burnout de dar clase en el colegio o universidad lo estoy enfocando a la creatividad en desarrollar juegos. Pero claro, estoy desarrollando juegos como desahogo. Es decir, hoy me quiero desahogar de esto y hago juegos sobre eso y ya está, y lo hago en una tarde y hago un juego narrativo de eso. Y claro, están todos mis amigos en plan de, guau, estás creando muchísimo. Y yo, me preocupa también. Es un síntoma, ¿no? Es un síntoma. Significa que estoy muy quemada, porque a mí como docente, bueno, yo estudio Bellas Artes, yo no he hecho magisterio, yo vengo de un aprendizaje más dentro de la propia aula. Entonces, claro, lo que me preocupa muchas veces nos pasa, a mí me pasa como docente, que sacrificamos cosas nuestras, ¿no? En mi caso mi lado creativo, para dar docencia. Hay muchas cosas que estamos perdiendo como de hacer para nosotros porque lo ofrecemos a los alumnos. Y a mí eso me da mucha pena. Pues yo todos los videojuegos que les pongo de ejemplo de las herramientas que usamos son videojuegos creados por mí, porque por lo menos tengo una excusa para crear algo y no perder eso. Pero claro, ahora de repente va una vena creativa de videojuego cada semana, está todo el mundo alucinando y yo, no, es que estoy muy quemada en el curro y no sabes si me voy a desahogarme. Entonces tener ese enfoque de crear videojuegos personales, que lo hablo mucho con los universitarios, es lo mejor que hay. Porque cuando me dicen, no, es que no se me ocurre nada, ¿qué te pasó ayer? Y dicen, bueno, pues me sale esto, a un videojuego sobre eso. ¿Te has cargado y a un videojuego sobre eso? Y ahora, claro, de repente estoy creando hordas de alumnos que crean videojuegos personales sin motivos puede ser personales. Escúchame, un videojuego de escoger la línea de la cola del Mercadona. Eso me pone muy nervioso. Lo ves y dices, yo creo que esa es la clave más rápida y siempre fallas. Un videojuego de eso es que para aumentar mi angustia. Claro, depende, claro. Una señora mayor, claro, va a tardar en pagar, pero a lo mejor tiene menos producto. Bueno, sí. Ideas. Si no hay ninguna pregunta más, lo podemos dejar aquí. ¿Sí? Pues muchas gracias por venir. Muchas gracias. Espero que os haya servido a los que habéis venido todos los días y a los que habéis venido en algunos de ellos para ver los videojuegos un poco distintos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.